para que no nos sorprendan o nos desilusionen o tengamos dudas. Porque no todo será color de rosa como nos gustaría que fuera. Recuerden que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Ya hemos hablado del sembrador. ¿Y qué aprendimos de esa parábola? Que no todos los que escuchan el Evangelio se salvan. El sembrador y la semilla pueden ser buenos, pero el terreno en donde cae la semilla, no. Pero gracias a Dios que su testimonio y mi predicación pueden caer en buen terreno y dar fruto que traiga honor y gloria a Dios. También ya hemos estudiado la parábola del trigo y la cizaña, el trigo y la cizaña creciendo juntos. ¿Cuál fue la enseñanza? Que hay cristianos hipócritas dentro y fuera de las iglesias, pero que no debemos dejar que los hipócritas nos impidan entregar nuestro corazón a Jesús. Ahora veamos Mateo 13, los versos 31 y 32. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y esto nos enseña por qué hay cultos falsos en el mundo. No solo hay los que rechazan el mensaje del Evangelio o los que imitan el mensaje del Evangelio, sino también los que pervierten el Evangelio. Ahora debemos entender algo. Los cultos falsos no le tomaron por sorpresa a Jesús. Por lo tanto, no debe sorprenderle a usted el que este mundo y la misma ciudad en la cual vive esté lleno de cultos falsos y cristianos apóstatas que asisten religiosamente a sus respectivas iglesias, pero que sus vidas no cambien. No solo son hipócritas, sino que además son miembros de una iglesia falsa. Esta religión falsa puede estar muerta o ser decadente, o pueden tener un candente celo por sus cosas, pero esas cosas no están basadas en la Biblia, no están llenos del Espíritu de Dios, ni traen honor y gloria a Dios. Pero ¿cómo llegó a pasar todo esto? Bueno, este es el misterio del grano de mostaza, y el diablo tiene muchas formas de sabotear el trabajo de Dios. En la parábola del sembrador, se roba la semilla. En la parábola del trigo, él siembra la semilla, y en la parábola del grano de mostaza, él pervierte y corrompe. Hay 4 cosas muy importantes en esta parábola: el sembrador, la semilla, el arbusto y el árbol crecido y maduro. Bien, primero veamos el sembrador. Mateo 13:31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. ¿Quién es el que siembra? Bien, veamos el verso 37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es muy importante el entender que el sembrador es el Hijo del Hombre, porque más tarde abrió una iglesia, y Jesús dijo que él la edificaría. Busque Filipenses 1:6.
estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Habrá una buena cosecha. Dios así lo ha prometido, porque el sembrador es el Señor Jesucristo. Segundo, la pequeña semilla. La Biblia dice que el reino de los cielos es como un grano de mostaza, y que ese grano de mostaza es realmente pequeño. ¿Por qué Jesús compara el reino de los cielos con un grano de mostaza? Porque el énfasis aquí es la pequeñez del grano de mostaza. Bueno, nosotros somos un rebaño pequeño, somos la minoría, somos relativamente un puñado de fieles. No piense que el Evangelio es algo enorme, con mucha pompa y circunstancia. En realidad es pequeño en su simplicidad. No es algo tan complicado que solo muy pocos lo comprenden. Jesús habla de algo pequeño, de algo comprensible. Recuerdo haber escuchado la historia de un gran teólogo en el seminario, dando una conferencia a los estudiantes. Este teólogo era muy inteligente, y cuando llegó el momento de preguntas y respuestas, los estudiantes le hicieron toda clase de complicadas preguntas teológicas. Uno de los estudiantes le preguntó: profesor, ¿cuál es la más grande verdad teológica que usted conoce? El profesor se quedó pensativo unos segundos. Los estudiantes prepararon sus cuadernos de notas, esperando una larga y profunda respuesta teológica. El profesor miró a quien le hizo la pregunta, luego miró a los demás estudiantes y, casi sonriendo, respondió: la más grande verdad teológica que conozco es la siguiente: Jesús me ama a mí, pues la Biblia dice así. ¿Sabe? Nadie más hizo ninguna otra pregunta. El grano de mostaza, la semilla más pequeña, pero qué poder que contiene. Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos mover montañas. Verá, la mostaza es fuerte, picante en cuanto a su sabor se refiere. En la proporción adecuada da un sabor muy rico a ciertos alimentos. Además es medicinal. Le puedo asegurar que su abuelita o tal vez su mamá le puso los llamados parches de mostaza en el pecho o la espalda para combatir resfriados. Se cuenta que Darío, el emperador persa, cuando invadió Europa, le envió un mensaje a Alejandro el Grande, en Grecia. Darío le envió una funda grande llena de semillas de ajonjolí, con el siguiente mensaje: vamos a cubrir la tierra como si fuéramos estas semillas. Somos tantos y tantos que jamás podrás derrotarnos. Alejandro el Grande le respondió, enviándole a su vez una funda llena de semillas de mostaza, con el siguiente mensaje: te vas a encontrar con el fuego, el poder y la fortaleza, como tienen estas semillas de mostaza, como nunca antes lo has visto en tu vida. El grano de mostaza, pequeño e insignificante como parece, habla de fortaleza y además encierra un secreto. ¿Cuál es ese secreto? El reino de los cielos es como una semilla, y la semilla tiene vida. Frecuentemente Jesús dijo que la palabra de Dios era como semilla. Nosotros, sus hijos e hijas, somos comparados a la buena semilla, y los genuinos creyentes en cualquier parte del mundo son la buena semilla. ¿Por qué este énfasis en la semilla? Porque en la semilla está el germen de la vida que puede ser reproducida. Me gusta mucho lo siguiente que alguien dijo: cualquier tonto puede contar las semillas que hay en una manzana, pero solo Dios puede contar las manzanas que hay en una semilla. ¿No es esto formidable? Una semilla puede reproducirse, y reproducirse ad infinitum. Y esto lo sabe el sembrador divino, aunque la semilla sea pequeña. Tercero, el arbusto que crece.
La semilla comienza a germinar, luego es una plantita que se va transformando en arbusto. Mire el verso 22, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. O sea, ya es un pequeño arbusto con hojas, flores y semillas, y eso representa lo que debe ser el Evangelio. Verá, ese pequeño arbusto no se lo puede comparar con el gran cedro del Líbano o con un poderoso roble, pero es un arbusto que puede reproducirse y llevar fruto y producir más semillas. No es conocido por su prominencia, porque más bien habla de humildad. Cuarto, el árbol crecido y maduro. Verso 32. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. En el mundo natural, los arbustos no se convierten en gigantescos árboles. Aquí se habla de un árbol gigantesco, sobrenatural, de un desarrollo extraño. Ahora pongamos esto en perspectiva. Busque Génesis 1, los versos 11 y 12. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y así fue. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. ¿Qué es lo que dice Dios? Que hay hierba que da fruto según su género, árboles que dan fruto según su género. Pero note que las hierbas no producen árboles, ni los árboles se convierten en hierba. Dios está hablando aquí de algo que es sobrenatural, está hablando de un desarrollo extraño, está hablando de los misterios del reino. Por ejemplo, no es normal el tener cizaña entre el trigo. Un agricultor no espera que las hierbas se vuelvan árboles. Quienes no entienden correctamente estos misterios del reino se confunden. El Evangelio comienza con una pequeña semilla que se transforma en arbusto y luego en un enorme árbol. Y las aves del cielo vienen y construyen sus nidos en las ramas de ese árbol. Así entienden muchos esta parábola. Pero no es de esto de lo que está hablando Jesús. Están 180 grados equivocados. Note que Jesús no explicó esta parábola. Explicó la parábola del sembrador, la del trigo y la cizaña, pero no explicó esta parábola. ¿Por qué? Él esperaba que la gente tuviera suficiente entendimiento del Antiguo Testamento para comprender de lo que se trata esta parábola. Busque Daniel 4. Comenzando en el verso 22. Daniel le está diciendo a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, cómo era su reino. No olvide que Babilonia es la raíz de toda religión falsa. Comenzó con Nimrod, cuyo nombre significa rebelde, y con la Torre de Babel. Desde ese tiempo, Babilonia ha sido el semillero de toda religión apóstata, hasta nuestros días. Nabucodonosor había tenido un sueño, y en relación con ese sueño, Daniel le dice: el árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Ahora escuche atentamente. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, es una tipología del anticristo, y el gigantesco árbol representa la forma final de la iglesia apóstata de los últimos días. El resurgimiento de los cultos falsos y la proliferación de iglesias totalmente liberales que niegan la infalibilidad de la Biblia como la palabra de Dios
están representadas en este árbol. Pero esto no es ninguna sorpresa para Dios. La situación, por anormal que parezca, no está fuera del control de Dios. Volvamos a Mateo 13, ahora el verso 32. Y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Estas no son las mismas aves a las que se refieren los versos 3 y 4 de Mateo 13. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Recuerde que Daniel habla de un gran árbol en cuyas ramas se anidaban las aves del cielo. Veamos Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Lo entiende? Las aves que se comieron las semillas no son pequeños y atractivos pajaritos de dulces trinos. Son aves tenebrosas que representan al diablo y que se refugian en el follaje de la iglesia apóstata. Déjeme citar aquí un versículo importante, Apocalipsis 18:2, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda inmundicia aborrecible. Recuerde que Babilonia representa toda religión falsa. Dios está diciendo que Nabucodonosor y Babilonia, representados por ese enorme árbol, alberga aves inmundas y aborrecibles. Ahora escúcheme, Satanás no está en contra de la religión, es más, él usa la religión para alcanzar sus propósitos. En esta parábola, las aves representan a aquellos que roban la semilla, aquellos que apostatan, aquellos que son malvados, aquellos que son parte de ese árbol gigantesco. Una vez en la iglesia se me acercó un niño de la escuela dominical y me enseñó una tarjeta dibujada por él. Él había dibujado un monstruo con 2 cabezas, y al pie del dibujo había escrito, 2 cabezas no son mejor que una, no sea un monstruo, siga a Dios. Y eso es lo que yo llamo arte teológico con mensaje. Bien, volvamos al asunto de ese árbol gigantesco, que representa el absurdo desarrollo del cristianismo apóstata, con aves diabólicas entre sus ramas, en donde encontramos a los religiosos acomodaticios, a los líderes liberales espirituales, a los que rinden culto a las personalidades, pasando por sobre Dios, a los blasfemos mercenarios del alma. Todos estos abundan en cada ciudad, grande o pequeña, en todas partes del mundo, religiosos y religiones falsas, empujadas y patrocinadas por Satanás. Ahora, permítame preguntarle, ¿lo que hemos estudiado hasta este momento ha despertado alguna inquietud espiritual en su alma? ¿Ha descubierto que la religión que practica bordea los límites de la apostasía y que no tiene ninguna seguridad de su salvación? Usted puede tener la absoluta seguridad de su salvación ahora mismo si hace una decisión por Cristo. Por favor, por unos minutos deje de hacer lo que está haciendo y hable directamente con Dios. Dígale, Todopoderoso Dios, gracias por tu palabra que me ha enseñado que debo tener una relación personal contigo, mediante tu Hijo, el Señor Jesucristo, y no mediante una religión. Demasiado que rendir alguna prueba final. Así que le preguntó a un amigo cuál era la mejor forma de obtener una buena calificación final para graduarse y recibir su diploma. Su amigo le informó que lo más fácil era tomar un curso extra en cualquier materia. ¿Cualquier materia? Sí, cualquier materia. Ornitología, por ejemplo. El profesor de esa materia era bastante viejo y el estudio consistía en ir al bosque y con binoculares observar el mayor número de aves. El viejo profesor no tomaba ninguna clase de examen o prueba y calificaba la asistencia con él al bosque.
Y el estudiante ocioso dijo: ¡oh, magnífico! Eso es exactamente lo que necesito. Gracias por el consejo. Y se inscribió en el curso de ornitología. Pero lo que él no sabía era que el viejo profesor ya se había jubilado y el nuevo profesor era un joven catedrático que tomaba muy en serio la ornitología. En el salón de clases les enseñaba la parte académica y luego iban al bosque para la enseñanza práctica. El joven y ocioso estudiante nunca puso ninguna atención ni a lo académico ni a lo práctico. Por eso se asustó mucho cuando un día el profesor dijo: hoy vamos a tener un examen sobre lo que hemos estudiado. El profesor abrió unas maletas grandes que traía, sacó unos tableros que tenían 50 pares de patas de aves, solo patas disecadas. El taxidermista había hecho un excelente trabajo. El profesor les dijo que el examen consistía en decir a qué ave correspondía cada par de patas y dar una breve descripción de la forma y del color del plumaje, los hábitos alimenticios, hábitos reproductivos, medio ambiente en el cual se desarrollaban mejor esas aves. El joven y ocioso estudiante estaba hecho una furia. Este curso no era lo que él se había imaginado. Disgustado, tiró sus libros contra el suelo, rompió los lápices que tenía en la mano y se dirigió hacia la puerta del salón de clases. El profesor le dijo: joven, ¿a dónde cree que va? Y el estudiante contestó: me largo de aquí. El profesor le preguntó: ¿cuál es su nombre? Y el joven, dando un portazo, contestó: pues adivínelo. Y alguien preguntará: pastor, ¿qué tiene que ver eso con la parábola que está enseñando? Pues que debemos saber identificar a las aves malévolas, porque no son fáciles de distinguir. Verá, el diablo es un maestro de la decepción, del camuflaje. Por eso Jesús dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Escúcheme. Si el diablo se puede cubrir con lana, también se puede cubrir con plumas. ¿No le parece? Buitres disfrazados de pavos reales o lobos disfrazados de ovejas son lo mismo. ¿Qué es lo que hacen estas aves malévolas? Frecuentemente usan la Biblia. Busque 2 de Pedro 3:16, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, así como también las otras escrituras, para su propia perdición. Solo porque alguien diga: yo creo en la Biblia, eso no significa que no sea un apóstata. Hasta pueden hacer milagros. Veamos Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Aparecen como hacedores de buenas obras. Mateo 7, los versos 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Lo ve? Oh, sí, pueden tener cultos de adoración, programas radiales o televisivos, conferencias bíblicas, libros, revistas, folletos, obrarán sanidades y milagros, tendrán actividad misionera y programas para la juventud, y sin embargo, todo será solo una falsificación de aquello que es real y genuino. Por lo tanto, ¿quiere usted descubrir o no si los que se esconden entre el follaje del cristianismo apóstata en este árbol gigantesco son genuinos o no son más que diabólicos pájaros malignos? Bueno, examinemos algunas cosas. Primero, la prueba de la fuente.
Cuando alguna persona se acerca a usted con cierta clase de fe o de religión, hágale la siguiente pregunta. ¿Es la Biblia, la palabra revelada de Dios, la fuente de su información? ¿O su información proviene de otra fuente? Su otra fuente de información es la ciencia, o la tecnología, o el libro de los mormones, o el Corán. En Apocalipsis 22, los versos 18 y 19 leemos: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están descritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si la información que ellos tienen no proviene de una fuente bíblica y cristocéntrica, es que pertenecen a un culto falso. Así que no es suficiente que digan que creen en la Biblia como la palabra de Dios. Segundo, la prueba del Salvador. Descubra qué es lo que creen acerca del Señor Jesucristo. Pregúnteles, ¿creen que Jesucristo es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, Dios el Hijo, igual y eterno con el Dios Todopoderoso? Frecuentemente les hago la siguiente pregunta a los testigos de Jehová. ¿Adoran al Señor Jesús? Y me responden, nosotros veneramos a Jesús. Yo insisto, no les pregunté eso, les pregunté si adoraban a Jesús, porque la Biblia claramente enseña que Jesús fue adorado. Ahora, si alguien adora a Jesús, pero no a Dios, comete idolatría. Pero si no adoran a Jesús, no están practicando una fe bíblica. Pregúntenles qué creen acerca del Señor Jesucristo. Y no crea que esto es una cosa incidental. En 2 de Juan, los versos 9 y 10 leemos, cualquiera que se extravía y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Ahora, esto no quiere decir que no los reciba en su casa para testificarles. El recibirles significa el darles la bienvenida como hermanos o hermanas en Cristo. Pero cuando ellos le presentan un evangelio diferente y usted les da la bienvenida en su casa, prácticamente les está diciendo, pasen, pasen. Aunque por diferentes caminos todos nos dirigimos al mismo lugar. Si no creen en la deidad de Cristo o en su nacimiento virginal, o en que Él es el Hijo de Dios y Dios el Hijo, eso no tiene mayor importancia. Ve lo absurdo de esa situación. Investigue lo que ellos creen acerca del Señor Jesucristo. Tercero, la prueba de lo que predican. Para ellos es primordial la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Y no sea infantil preguntándoles, ¿predican el Evangelio de Jesús? ¿Cuál cree usted que será la respuesta? Por supuesto que sí. Pídales que le digan qué es el Evangelio y cuando le den una respuesta satisfactoria, entonces les pregunta si predican ese Evangelio. Porque muchos pueden dar la respuesta adecuada, pero no necesariamente lo que predican. Veamos Gálatas 1,
los versos 8 y 9. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Cuarto, la prueba de la salvación. Esa persona o ese grupo de personas creen en la salvación por gracia, por medio de la fe en la sangre de Jesucristo derramada en el Calvario y en su obra expiatoria, como la única base para el perdón de nuestros pecados. Escuche con atención lo que voy a decir. No es la sangre de Cristo y algo más. No es fe más obras. Es fe en el Señor Jesucristo, en su trabajo expiatorio completo en la cruz. Antes de terminar este programa, oro para que esta enseñanza se grabe profundamente en su conciencia. La salvación es confiar en Jesús como su Salvador y Señor, recibiéndolo en su vida como el sublime regalo del amor de Dios, no como una recompensa por sus obras. Pregunte a quienes traten de enseñarle diferente: ¿depende usted de sus logros, de su propio esfuerzo para salvarse, o está confiando única y exclusivamente en la gracia de Dios? La prueba de la salvación. Quinto, la prueba de la santificación. ¿Viven esas personas vidas justas y santas? ¿Enseñan y practican la pureza y la santidad, sin las cuales nadie podrá ver a Dios? Predican, enseñan y viven de acuerdo a los parámetros del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si una persona puede pasar estas pruebas, usted puede decir con confianza: tengo un hermano, tengo una hermana en el Señor Jesucristo. Y bien, hagamos un resumen de lo estudiado hoy. El sembrador divino es el Hijo del Hombre, el Señor Jesús. Y aquel que sembró la buena semilla es el mismo que segará en tiempo de la cosecha. Porque le aseguro que habrá un tiempo de cosecha, porque el sembrador no solo siembra, sino que también edifica. Y él edificó y seguirá edificando su iglesia. Y la semilla, esa pequeña semilla, es la verdad de la palabra de Dios. Y aunque pequeña, es fuerte y tiene un secreto. Está pletórica de vida, que se reproduce y se sigue reproduciendo. El arbusto representa no un gigantesco árbol, sino la genuina iglesia de Jesús, que se reproduce vez tras vez. No echa raíces profundas, porque este mundo no es nuestro hogar. Aquí no somos más que peregrinos, estamos de pasada, rumbo a nuestro hogar celestial. El árbol gigantesco representa el cristianismo apóstata. La misma parábola enseña que las aves que se comieron la semilla, o que se robaron la semilla, encontraron albergue en las ramas y entre el follaje de ese árbol. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros? Significa varias cosas. Primero, una palabra de advertencia. No se deje arrastrar por algún culto falso, ni se deje influenciar por un cristianismo apóstata. Es increíble que personas que antes fueron parte de iglesias eminentemente bíblicas y cristocéntricas se han dejado arrastrar por un cristianismo falsificado, porque no tuvieron la habilidad de estar espiritualmente alertas. No entendieron la advertencia de Jesús acerca de los falsos apóstoles y profetas, de los lobos disfrazados de ovejas. Segundo, una palabra de consuelo. Amigo, no debemos tener temor de los cultos o del cristianismo apóstata, porque la verdad siempre es más fuerte que la mentira, aunque en el mundo y en la sociedad actual en la que vivimos digan y practiquen todo lo contrario. En 1 de Juan 4:4 leemos: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ahora escúcheme atentamente. Si bien es cierto que no debemos tener temor de los cultos o del cristianismo apóstata,
sí debemos temer nuestra propia apatía, letargo e ignorancia de las verdades espirituales. Eso sí debemos temer. De vez en cuando escucho a varias personas decir: están construyendo un templo, o una iglesia, o un centro, o una mezquita en nuestro vecindario, pero ni siquiera han evangelizado, o enseñado, o testificado. ¿Cómo pueden estar construyendo lo que están construyendo? Mi amigo, nada debemos temer de ellos, pero sí debemos temer y temblar ante nuestro fracaso de predicar el glorioso mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Debemos ser como Alejandro el Grande, que le envió una funda con pimienta al rey de Persia, dándole a entender que no le tenían miedo, y que más bien los persas debían tener temor de los soldados griegos. De acuerdo a estas parábolas, es obvio que usted puede escuchar la voz de Dios en su corazón y no recibir la buena semilla, que puede tener trigo mezclado con cizaña. Usted puede escuchar este u otros mensajes bíblicos y sin embargo ser como cizaña plantada por Satanás, en vez de ser el dorado trigo sembrado por el Señor. Es evidente que hay muchos que apostatan del cristianismo y son arrastrados hacia cultos falsos, alejándose más y más del reino de Dios. Amiga, amigo, ¿no le gustaría a usted ser verdaderamente salva o salvo? Y no le estoy preguntando si usted es una persona religiosa. Recuerde que el diablo es muy religioso. Pablo les dijo a los cristianos en la iglesia de Corinto: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si usted estuviera ante Dios ahora mismo y Él le preguntara: ¿por qué debo dejarte entrar en mi cielo?, ¿cuál sería su respuesta? Muchos de ustedes no tienen ni la menor idea de cómo responderían, y eso es verdaderamente triste. ¿Por qué no soluciona esa incertidumbre ahora mismo? Le invito a orar conmigo una sencilla oración. No deje que el diablo le robe la buena semilla que hoy ha sido sembrada en su corazón. Ore con fe, con arrepentimiento, depositando toda su confianza en Jesús. Querido Dios, sé que me amas y quieres salvarme. Gracias por haberme dado la oportunidad de este mensaje de tu palabra. Soy un pecador y sé que mi pecado merece tu justicia, pero vengo a ti en busca de tu gracia y misericordia. Quiero ser perdonado, salvado.